Hoy vamos a seguir con la parte de unificación, que como quedamos en la última sesión, pues es justamente lo que nos va a permitir hacer resolución binaria sobre nuestra nueva lógica, sobre nuestro nuevo sistema lógico, que es la lógica de primer orden, ¿no? La lógica de predicados. Recordemos justo que, bueno, un pequeño como resumen para regresar al contexto después de tanto tiempo, en la lógica de predicados, pues ya no, ahorita les comparto la pantalla, por cierto. Ya no tenemos sí, justo ayer estaba subiendo un video de las últimas clases, no me acuerdo exactamente qué fecha era, pero YouTube tuvo ahí como un problema que no me dejó terminar de subirlo. Ahorita subo los que me faltan. Lo que sí es que hay un video que no grabé yo, que alguno de ustedes lo tiene y no me lo ha pasado. Entonces ese video, me parece que es el del 13 de febrero. De marzo, perdón, 13 de marzo. Ese video es el único que no tengo. Los demás sí los tengo yo y ahorita los subo. Ahorita que termine la clase, lo subo. ¿Va? Entonces nada más el del 13 de marzo, si me lo pueden pasar para subirlo también y ya que queden todos juntos. Igual les comento, pues bueno, la idea original era que esta semana tuvieran su examen, pero pues bueno, por lo del paro antes de Semana Santa, pues va a estar medio difícil. ¿Por dónde se lo paso? Por Telegram, porfa. Si me lo puedes pasar por Telegram, estaría excelente. Eh, entonces, pues sí, esta semana ya no va a ser el examen, definitivamente. Lo vamos a recorrer, yo creo que para la próxima semana, si no es que hasta dentro de 2 semanas. Vale, entonces lo más seguro es que, a menos de que se decida extender un semestre o algo así, que la verdad no creo, lo más seguro es que solamente tengamos 3 exámenes parciales, ¿va? Para que bueno, tareas de examen, para que lo consideren como parte de la evaluación. Bueno, entonces, como les decía, pues nosotros en la lógica de primer orden, pues ya tenemos una cuantificación sobre los individuos, ¿no? Ya estamos hablando sobre individuos en específico. En la lógica proposicional, pues lo que nosotros teníamos, pues era nada más hablar de enunciados que nos daban un valor de verdad, verdadero o falso. Aquí en la lógica de primer orden ya podemos sobre esos enunciados hablar de personas en específico, de personajes o de individuos en específico. Entonces, el problema, déjenme ver si les comparto la pantalla. En cualquier momento. A ver si me deja últimamente. Ahí está. Entonces el problema que teníamos cuando nosotros intentábamos hacer resolución binaria era justamente este problema que exhibimos aquí atrás, ¿no? P de X no necesariamente es complementaria a no P de Y. ¿Por qué? Porque a pesar de que es el mismo predicado, los dos están hablando de P, y a pesar de que este es positivo y este es negativo, aquí lo que tenemos es que estamos hablando sobre dos individuos diferentes. Entonces, si nosotros decimos que Sócrates es hombre y decimos que María no es hombre, entonces lo que aquí tenemos, lo que de este lado tenemos, pues es justamente, no podemos hacer resolución sobre eso, porque no estamos hablando del mismo individuo. Entonces es por eso que nosotros necesitamos esta noción de unificación. Nosotros tenemos que poder saber si dos predicados o dos expresiones en la lógica de primer orden son ¿cómo se llama? Son unificables para poder hacer resolución binaria sobre ellos. Vamos hacer un ejemplo rápido sobre unificación, sobre nuestro algoritmo de unificación para recordar cómo funciona y después pasamos al siguiente tema acuérdense que el objetivo es llegar a resolución binaria, pero pues
Al igual que con la lógica proposicional, antes de hacer resolución binaria, nosotros teníamos que normalizar o pasar a cierta forma normal nuestros fórmulas de la lógica proposicional. En este caso va a ser igual. Entonces ya sabemos cómo unificarlos. Después de eso, vamos a ver cómo podemos construir las formas normales o a qué formas normales tenemos que aspirar para poder hacer resolución binaria. ¿Vale? Entonces vamos a hacer nada más un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos el siguiente conjunto, el conjunto W, y lo que tenemos en W es la función H aplicada a f de A y a G de X. Y del otro lado tenemos H aplicado a Z y Z. Lo que queremos hacer es unificar este conjunto. Acuérdense que el objetivo de unificar un conjunto es lograr encontrar una sustitución de tal forma que la cardinalidad del conjunto sea 1. Es decir, al aplicar la sustitución individualmente a cada uno de los elementos, todos se van a hacer el mismo, todos se van a igualar. Entonces, como es un conjunto, nuestra cardinalidad va a ser 1. Queremos que W tenga un único elemento. Entonces, otra cosa importante sobre la unificación, acuérdense que no siempre es posible, no siempre podemos llegar o no siempre podemos encontrar un unificador, ¿no? No va a ser algo factible en todos los casos. Entonces, lo primero que hacíamos era generar un conjunto, pero ahora de ecuaciones, ¿no? Entonces, agarrábamos una de nuestras fórmulas y la igualábamos a otra de nuestras fórmulas. Y entonces lo que teníamos en este caso, pues era justamente que resolver este conjunto de ecuaciones mediante el algoritmo que nosotros habíamos visto, que eran justamente todas estas acciones, ¿no? Todas estas tácticas que nosotros podíamos ir aplicando. Entonces vamos a recordarles rápidamente. La primera que teníamos era descomposición. Si nosotros queríamos unificar dos funciones iguales, entonces, o bueno, dos funciones bajo el mismo símbolo de función, lo único que teníamos que hacer era unificar cada uno de sus argumentos, ¿no? Entonces, todas las SIs se van a unificar con su correspondiente TI. Entonces, eso es lo que nos dice, esa es la forma en la que podemos unificar dos funciones. Si nosotros teníamos una función f y la queríamos unificar con una función que tuviera otro nombre u otro símbolo de función, entonces esto falla. Es imposible unificar dos funciones si no son la misma función. Luego viene la regla de eliminación. La regla de eliminación nos dice que si nosotros queremos hacer una unificación trivial, es decir, unificar x con x, entonces lo único que hay que hacer es quitar esto de nuestro conjunto. ¿Por qué? Porque eso ya es unificable. Por definición ya es igual. Entonces no es necesario aplicar ninguna sustitución. Si nosotros queremos unificar un término con una variable, entonces hacemos el swap. Dejamos la variable del lado izquierdo y el término del lado derecho. ¿Para qué? Para que se acople a la siguiente regla. La siguiente regla nos dice, si tienes una variable y la quieres unificar con un término, entonces simplemente aplica la sustitución x por ese término al resto del conjunto y esa sustitución va a ser parte de tu unificador más general. Luego viene la regla de constante fallida. Si yo quiero unificar dos constantes diferentes, entonces esto falla. No puedo unificar dos constantes. No hay forma de que se unifiquen dos constantes que son diferentes. Así como con las funciones. Yo no puedo unificar f con g. Así de la misma forma no puedo unificar a Sócrates con María. Son dos individuos diferentes. No puedo decir que estoy hablando del mismo. Y luego viene la regla de sustitución fallida. Si yo tengo una variable y la quiero unificar con un término, pero esta variable x está presente en el término, entonces no se puede unificar. Y esto lo habíamos expresado de esta forma, ¿no? Si yo tengo x y la quiero unificar con f de x, nunca voy a lograr que sean iguales, porque siempre de un lado voy a tener una f más. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vale. Entonces vamos a aplicar nuestro algoritmo de unificación para ver cómo podemos unificar este conjunto de ecuaciones, ¿no?
¿Qué regla podemos utilizar aquí? Estamos intentando unificar dos funciones y las funciones son iguales. Entonces, ¿qué regla podemos utilizar? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la regla? Era la primerita, ¿no? Era la regla de descomposición, que me dice que si tenemos dos funciones iguales, la forma de unificarlas va a ser unificar uno a uno sus argumentos. Entonces, en lugar de esto, mi conjunto se va a quedar como unifica f de a con z y unifica g de x con z. Acuérdense que cada que tenemos más de una ecuación, nos concentramos únicamente en la primera. Entonces, la primera ecuación nos dice, tenemos f de a y lo queremos unificar con z. ¿Cuál es la regla que podemos utilizar en este caso? Tenemos un término del lado izquierdo y una variable del lado derecho. ¿Qué es lo que nos dice nuestro algoritmo de unificación? Exactamente, swap. Y entonces lo que tenemos ahora es z unificado con f de a y g de x unificado con z. Solamente nos concentramos en la primera, en la primera ecuación. Ahora tenemos una variable unificada con un término. ¿Qué es lo que nos dice nuestro algoritmo? ¿Qué regla usamos? No, swap ya la usamos, fue para cambiar. Ahora ya tenemos la variable del lado izquierdo y el término del lado derecho. Ahora lo que usamos es la regla de sustitución. Exactamente, sustituimos z por f de a. Y entonces sustituimos z por f de a en el resto de nuestras ecuaciones. Y eso nos queda g de x unificado con f de a. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que unificar g de x con f de a. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es unificable? ¿Esto se puede unificar? Falla, exactamente. Esto ya no es unificable. Entonces aquí hay un fail. Y entonces al haber un fail, lo que sucede pues es justamente que no existe el unificador más general. Este conjunto de aquí no es unificable. Entonces, al no ser unificable, no puedo encontrar el unificador más general. Mi algoritmo falla y el algoritmo termina diciendo que no existe el unificador más general. En realidad no es tanto como que el algoritmo falle, sino más bien en la búsqueda del unificador más general lo que falla. El algoritmo en sí no regresa un error ni nada, sino justamente regresa el hecho de que no existe un unificador más general. ¿Vale? Todo bien hasta aquí. ¿Sí se acuerdan del algoritmo? ¿Hay alguna duda con el algoritmo? ¿Por qué falla esta última? Sí, porque aquí tenemos una función g y la queremos unificar con la función f. Nosotros no podemos unificar eso es algo imposible. Imaginemos que estas funciones tienen un nombre. Esta es la función que me dice si un número es par y esta es la función que me dice si un número es impar. No hay forma de lograr que estas dos funciones nos regresen lo mismo. No hay forma de lograr que estas dos funciones se comporten de la misma forma. Entonces, por eso va a fallar. Por eso es que está fallando aquí. G nunca se va a poder unificar con F. Si fueran iguales, como es el caso de hasta acá arriba, que tengo H y aquí también H, entonces solamente hago descomposición. Unifico uno a uno sus argumentos. ¿Vale? Perfecto. Entonces, bueno, con eso terminamos la parte de unificación. Y entonces ahora nos vamos a concentrar en el siguiente tema. El siguiente tema se trata justamente de formas normales.
¿Se acuerdan justamente que cuando nosotros y queríamos utilizar resolución binaria en la lógica proposicional, teníamos que llegar a la forma normal clausular, ¿no? Que era justamente aplicar una serie de transformaciones, primero pasar a forma normal negativa y luego de ahí pasar a forma normal conjuntiva, para que nuestras fórmulas quedaran siempre en forma clausular, es decir, quedaran como cláusulas. Y así, a partir de las cláusulas, es cuando nosotros podíamos utilizar resolución binaria. La resolución binaria solamente se puede utilizar cuando nuestra fórmula está dada en forma de cláusulas, que es justamente lo que vamos a tener aquí, o lo que vamos a buscar aquí. De la misma forma, necesitamos que nuestra fórmula esté en cláusulas para poder aplicar la resolución binaria. Aquí hay algunas cosas adicionales que en lógica proposicional no nos teníamos que preocupar. Entonces vamos a tener que encargarnos de o más bien vamos a tener que pasar por distintas formas normales que en lógica proposicional no eran necesarias, justamente por la presencia de nuestros cuantificadores y nuestras variables, ¿no? Entonces, como aquí ya estamos hablando de individuos, nuestras formas normales no van a ser tan sencillas como simplemente pasar a forma normal negativa y de ahí a forma normal clausular. Entonces, en general vamos a tener el siguiente proceso. Para lograr convertir cualquier fórmula de la lógica de primer orden a su forma normal clausular, es decir, para pasar de cualquier cosa en FOL hacia forma normal clausular, vamos a tener que pasar por las siguientes etapas. La primera es rectificación. Ahorita vamos a ir describiendo cada una de estas etapas, ¿no? Pero vamos a enunciarlas primero todas. La primera es rectificación. De ahí nos vamos a ir a la forma normal negativa, la misma forma normal negativa que teníamos en prop. Luego vamos a pasar a forma normal prenex, que ahorita bueno, no creo que ahorita lleguemos a forma normal prenex, pero vamos a ir viendo a qué se refiere cada una. Luego vamos a pasar a forma normal de Skolem. Y ahora sí, por último, a forma normal clausular. Si ustedes se acuerdan, en la lógica proposicional, pasábamos directamente de prop a forma normal negativa y de forma normal negativa a forma normal conjuntiva, ¿no? O a forma normal clausular. Estas eran las únicas dos transformaciones que nosotros teníamos que aplicar. Estas eran las únicas dos transformaciones que teníamos que hacer para llegar a la forma normal clausular. Justamente como menciona Kevin, pues esto es mucho más trabajo y ese trabajo no se debe a otra cosa más que a los cuantificadores. Vamos a ver aquí que los cuantificadores y todas las nociones que nos dan los cuantificadores van a ser un problema cuando nosotros intentemos pasar a forma normal clausular. No un problema, sino más bien que van a entorpecer el camino para llegar a forma normal clausular. Tenemos que lograr que nuestras fórmulas queden lo más limpias posibles y eso incluye a los cuantificadores. Los cuantificadores nos sobran, o los cuantificadores no los podemos incluir en la resolución binaria. Entonces tenemos que encontrar distintas formas de deshacernos de esos cuantificadores. No solamente es acomodar las cosas para que queden en forma de cláusulas, sino también estas cláusulas tienen que tener cierta estructura en donde los cuantificadores ya no van a jugar parte de esta estructura. Entonces tenemos que garantizar que esto preserve la semántica de nuestra fórmula, porque de nada nos va a servir hacer resolución binaria sobre una fórmula que no es equivalente a la fórmula que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, queremos saber si una fórmula es satisfacible, o más bien si un conjunto es satisfacible. Entonces, para eso necesitamos justamente una forma normal que nos permita hacerlo, pero preservando siempre la semántica de nuestro conjunto. Entonces, vamos a comenzar con la primera. La rectificación. Y la rectificación no habla más de otra cosa, no habla de otra cosa más bien
más que asegurarnos de que nuestra fórmula está bien construida, que la fórmula está bien hecha. ¿En qué sentido? Respecto a los cuantificadores y a las variables con las cuales estamos cuantificando. Entonces vamos a decir que una fórmula phi está rectificada si y solo si cumple las siguientes condiciones. Son 4 condiciones. Phi no tiene presencias libres y ligadas de la misma variable. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿A qué nos referimos con esto? A que para toda x, p de x y p de x no se puede, no es algo válido. ¿En qué sentido no es algo válido? Aquí tenemos a x ligada, mientras que aquí tenemos a x libre. Esta x no está ligando en ningún lugar. Acuérdense que el alcance del cuantificador llega hasta acá. Entonces x está ligada de este lado, pero al mismo tiempo x está libre de este otro lado. Entonces no tenemos, no podemos tener la misma variable libre y ligada en una misma fórmula. ¿Okay? ¿Cómo podemos corregir esto? ¿Cómo se les ocurre que podríamos corregir esto? Porque obviamente para garantizar que esto no exista debe de haber alguna forma de corregirlo, porque pues esto es semánticamente correcto. Digo sintácticamente, no hay ninguna restricción sintáctica que me impida hacer eso. Idempotencia a... cambiar la letra X. Ok, vamos por ahí, no entendí bien. Libre es que no haya ningún cuantificador que esté asociada a él. Aquí, por ejemplo, para toda esta X está asociada a este cuantificador, pero esta X ya no, porque el alcance del cuantificador llega hasta acá. Entonces esta X está libre, mientras que esta X está ligada. ¿Va? Va por ahí cambiar la letra X, pero ¿cuál es la letra X? Exactamente, como dice Samuel, es una alfa equivalencia. Acuérdense que si mi variable está ligada, yo puedo simplemente cambiarle el nombre, no hay ningún problema. Para todo y, p de y sigue diciendo exactamente lo mismo, y p de x. Y aquí en esta fórmula que tenemos ya del lado derecho, no tenemos la misma variable libre y ligada. Son dos variables diferentes. Algo muy importante aquí, las únicas variables que podemos cambiar en alfa equivalencia son las que están ligadas. No podemos cambiar variables libres. Los nombres de las variables libres se tienen que quedar siempre igual. No los podemos cambiar. ¿Ok? Va. Perfecto. Ahora, la siguiente restricción para que una fórmula esté rectificada es que phi no tiene cuantificadores sobre la misma variable con alcances ajenos. ¿A qué nos referimos con esto? Para toda x, p de x, y para toda, bueno, ni siquiera tienen que ser todos. Existe x, q de x. Tenemos dos cuantificadores con alcances ajenos sobre la misma variable. Esto está mal. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sustituir uno de los dos. Para toda y, p de y existe x, q de x. Nos está diciendo lo mismo porque aplicamos una alfa equivalencia, pero en este caso ya no tenemos dos cuantificadores sobre la misma variable. ¿Ok? ¿Queda claro ese punto?
El tercer punto para la rectificación es que phi no tiene cuantificadores repetidos. Esto quiere decir que si yo tengo para toda x, p de x implica para toda x, q de x, aquí tengo este cuantificador repetido. Está repetido porque este cuantificador es el mismo y está dentro del alcance del primer cuantificador. El alcance del primer cuantificador es todo esto. Y aquí adentro tenemos otro para todo. Entonces lo que tenemos aquí, pues esto va a ser completamente equivalente a para toda x, p de x implica q de x. El segundo cuantificador es innecesario porque está dentro del alcance y está dentro del alcance y es el mismo cuantificador, ¿vale? Otro caso en donde esto podría pasar, para toda x, existe x, tal que p de x. Tenemos dos cuantificadores sobre la misma variable, uno dentro del alcance del otro. Esto tampoco se puede tener. Entonces la forma en la que lo vamos a resolver aquí va a ser con una alfa equivalencia. Para todo x existe y, tal que p de y. ¿Vale? Entonces estos son los dos casos en donde no podemos tener cuantificadores sobre la misma variable. Siempre que tengamos cuantificadores sobre la misma variable, cuantificadores repetidos sobre la misma variable, o nos deshacemos de él en caso de que sea el mismo cuantificador para todo y para todo, o hacemos una alfa equivalencia en caso de que sea otro cuantificador. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? Va, perfecto. La última condición para que una fórmula esté rectificada es que phi no tiene cuantificadores vacuos. ¿A qué nos referimos con cuantificadores vacuos? Para toda x, p de y. Este para toda x no tiene ninguna x en su cuerpo. No hay ningún x dentro del cuerpo de para toda x. Entonces, este cuantificador es lo que se conoce como un cuantificador vacuo o un cuantificador tonto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cuantificación. No está cuantificando sobre nadie. Entonces, esto es equivalente a P de Y. Es como si yo dijera, no sé, existe un alienígena tal que todos los hombres toman agua. El alienígena no juega absolutamente ningún papel en esto, ¿no? El alienígena realmente, sí, aquí arriba esto se convierte en un cuantificador vacuo, justamente, ¿no? Aquí el para todo X es vacuo, ¿va? Entonces, el individuo sobre el cual estamos cuantificando no está jugando ningún papel en este enunciado. Entonces, si yo digo, existe un alienígena tal que todos los hombres toman agua, entonces eso es exactamente lo mismo a decir todos los hombres toman agua. El alienígena no está jugando ningún papel en esto. ¿Ok? Entonces estos son los que se conocen como cuantificadores vacuos y nos deshacemos de ellos simplemente eliminándolos. Como no están, este, como no están aportando nada al enunciado, realmente su presencia no es necesaria. ¿Va? Y no arriba tenemos un cuantificador vacuo. Ah, la viñeta de arriba. ¿Dónde?
Aquí sí, justamente, aquí sí se vuelve vacuo. Ajá, aquí es justamente en donde se vuelve vacuo, ¿no? Porque esta X ya no tiene presencias acá, ¿va? Pero, bueno, lo voy a dejar así para que quede claro que lo que hicimos fue una alfa equivalencia, porque a lo mejor en la nota podría como confundirse un poco, ¿va? Perfecto. Entonces, ¿de qué forma rectificamos nuestras fórmulas? Entonces, para rectificar, lo que hacemos es seguir el siguiente proceso. Uno, eliminamos cuantificadores múltiples y los eliminamos con las siguientes con las siguientes equivalencias. Para toda x phi es equivalente a para toda x phi. Existe x, tal que existe x phi, va a ser equivalente a existe x phi. Tenemos para toda x existe y, tal que phi. Entonces, de este lado lo que vamos a hacer es simplemente quedarnos con el existencial. Existe x phi. Perdón, aquí es x. Y para toda x, no al revés. Existe x tal que para toda x phi, esto va a ser equivalente a para toda x phi. ¿Va? Estas son la forma en la que vamos a eliminar nuestros cuantificadores múltiples, que son las equivalencias que ya hemos visto antes. 2. Renombramos variables. Es decir, alfa equivalencias. Solamente las variables ligadas y solamente que no afecten la semántica. Entonces, si nosotros tenemos para toda x phi, entonces eso va a ser un para toda y phi, en donde se sustituyen x por y. Y lo mismo con el existencial, existe x phi, eso va a ser equivalente, existe y phi, entonces se sustituye x por y. Y por último, eliminamos cuantificadores vacuos. Esto es, si tenemos para toda x phi, nos quedamos únicamente con phi. Si x no está dentro de las variables libres de phi y existe x phi, nos quedamos únicamente con phi con la misma condición, si x no existe dentro de las variables libres de phi. Si nuestro cuantificador es vacuo, si nuestro cuantificador no, nuestras variables no tienen presencia dentro de la fórmula, los eliminamos simplemente. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Este es el algoritmo para rectificar. Mañana con Axel van a hacer ejemplos de todo esto y el viernes yo creo que también conmigo nos concentramos en hacer ejemplos completos desde una fórmula normal hasta forma normal clausular, ¿va? Pero ahorita este paso de la rectificación, ¿está claro? Va. ¿Algo? Profe, Sí, sí, sí. en el tercer paso para rectificar es si X pertenece a las variables libres o si no Si pertenece. X no pertenece, perdón, sí. Sí, si X no está aquí. Ah, ok, Va, muchas gracias. gracias. Vale. Algo muy importante sobre la rectificación que lo voy a poner aquí en rojo. Ay, se me rojo. Todas las fórmulas de Fall
se pueden rectificar. Es decir, para cualquier fórmula en la lógica de primer orden, yo puedo encontrar una fórmula rectificada que es equivalente a la fórmula con la que yo inicié. Siempre voy a poder rectificar mis fórmulas. ¿Vale? Ok. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto, que era la forma normal negativa. Y esta, bueno, ya la conocemos, ¿no? La forma FB es las variables libres. FB es de free variables, entonces son las variables libres de X. ¿Va? La forma normal negativa ya la conocemos, entonces simplemente la vamos a describir. Phi está en forma normal negativa si y solo si cumple estas dos condiciones. La primera, phi no contiene implicaciones ni equivalencias. ¿Okay? Entonces, phi nada más tiene conjunciones, disyunciones y negaciones. Es lo único que tiene. Y dos, las negaciones en phi solo afectan a predicados. ¿Ok? Entonces, nuestras negaciones únicamente pueden estar sobre predicados. Así como en la lógica proposicional solamente podían estar sobre átomos, aquí en este caso solo pueden estar sobre predicados. No podemos tener una negación sobre otro constructor que no sea un predicado. ¿Vale? Entonces eso es algo muy, muy, muy importante. Otra cosa muy importante de la forma normal negativa, al igual que en la lógica proposicional, todas las fórmulas, bueno, lo voy a poner un poquito más formal, es para toda fórmula phi en el lenguaje de la lógica de primer orden, podemos encontrar una fórmula phi prima en forma normal negativa, tal que phi es equivalente a phi prima. Es decir, siempre vamos a poder encontrar la forma normal negativa de una fórmula. ¿Vale? Eso es algo muy, muy importante. Es un resultado muy importante. Siempre puedo encontrar la forma normal negativa. ¿Cómo lo voy a encontrar? Bueno, pues tenemos como siempre, nuestros, en nuestras equivalencias que me van a permitir hacerlo, ¿no? Entonces las equivalencias pues son las mismas de siempre. Tenemos la doble negación. Tenemos las leyes de De Morgan. Tenemos no podemos tener implicaciones, entonces aquí tenemos como siempre no phi o sí. No podemos tener equivalencias. Entonces esto va a ser equivalente a phi implica psi y psi implica phi. Entonces nos vamos deshaciendo de ellas. Y aquí agregamos dos. Estas son las que utilizábamos en lógica proposicional y vamos a agregar dos referentes a los cuantificadores. Las voy a poner en otro color. Para todo x phi va a ser equivalente a existe x tal que no phi. Esta equivalencia ya habíamos hablado de ella.
y no es cierto que existe x tal que cumple phi, va a ser equivalente a, para todo x, no se cumple phi. ¿Va? ¿Hay alguna pregunta con forma normal negativa? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Este es una vieja conocida, ¿no? La forma normal negativa. Va, perfecto. Entonces, nos vamos a quedar aquí en rectificación y forma normal negativa. Mañana con Axel seguramente van a hacer ejemplos de todo esto. Creo que mañana es la plática de Axel, entonces a lo mejor la clase la va a dar Carla. No estoy seguro. Pero bueno, mañana la ayudantía van a ver esta parte, ¿no? Con sí, es mañana la plática de Axel. Entonces, probablemente la clase de mañana, la de Carla. Acuérdense de ir en la tarde a la plática de Axel. Bueno, es por Zoom, entonces de conectarse a la plática. Es un tema muy interesante. Y y pues vamos, mañana ven ejemplos de esto y el viernes terminamos de ver las tres partes que nos faltan, ¿no? Que es forma normal prenex, descolem y la forma normal clausular, algo así. Sí, claro. Aquí está. ¿Vale? Entonces, bueno, si ya no tienen dudas, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy y nos vemos el viernes. Cuídense. Gracias, nos vemos.